Gracias, Paula. Bueno, pues muchas gracias a todos por seguir aquí. Y la vez pasada, pues me fui más, como siempre, despacio de lo que uno planea. Entonces, como planeé la charla de hoy, es que, bueno, empecé con el título, que era lo que estábamos haciendo la vez pasada, información cuántica relativista, y me faltó darles los resultados, digamos, un poco más recientes, aunque también siguen siendo un poquitín viejos ya, y de manera como muy, solo platicarles lo que hicimos con estas cosas sin ningún detalle. Luego me voy a ir a la motivación del trabajo que hemos hecho para detectar ondas gravitacionales con el condensado de Bose-Einstein. Y luego vamos a ir ya a la parte más técnica, que de hecho es un poco como regresar. Voy a hablar de cavidades que se mueven en el espacio-tiempo, pero la verdad es que no me gusta empezar una charla o un curso directo a la técnica. Creo que hay que ir como entrando despacito, sobre todo cuando acabamos de comer. Entonces dejo la cosa técnica para más adelante. Y luego de nuevo regresamos a, digamos, a lo light para terminar hacia el final con los resultados del detector de ondas gravitacionales. Entonces, me quedé la vez pasada, estábamos hablando cómo teníamos el enredamiento cuántico y la teoría cuántica de campos en espacios curvos. Y bueno, nos enfocamos en el espacio plano, que es el más sencillo y donde se pueden calcular cosas, y les conté de cómo empezamos a estudiar enredamiento en sistemas, en campos que son globales, y pues son como cosas académicas, porque no se puede realmente hacer un experimento, no se pueden medir, entonces es todo un poquito como ir tratando de entender ciertas cosas. Les contaba, por ejemplo, que estábamos tratando de, inclusive de entender cómo cuantificar el enredamiento, porque la noción de subsistema se complica cuando tenemos teoría cuántica de campos y este tipo de cosas. Entonces fuimos como aprendiendo, pero rápido nos dimos cuenta que que no era muy práctico lo que estábamos haciendo. Entonces hemos dado como dos pasos desde ahí. Uno fue empezar a hablar de sistemas localizados en el espacio y en el tiempo, para que ya digamos que Alice y Bob ¿será con este? Sí, es diferente. Ok, está bien. Podemos empezar a pensar en realmente guardar información en un sistema físico que queremos mover o que queremos mandar, por ejemplo, usando un paquete de ondas o algo así, ¿no? Entonces, lo que hicimos por varios años fue difícil hacerlo, porque cuando comenzamos a trabajar, está un poquito como raro esto. Debe de haber una forma más, es que es como usando un botón que está aquí. Sí, a ver, tal vez si le picamos del otro lado. Ahí. Porque el que es cómodo es el de allí, ¿no? Sí. ¿Ya, sí, sí, ¿no? funciona? Sí, es con ese de allá. Ok. Sí, creo que había que picar. Creo que estaba usando otro, sí. Estaba con uno que no era, gracias. Perdón. Sí, nos tomó tiempo, porque empezamos, digamos, viendo, me preguntaba Rocío, ¿qué libro es tú? Bueno, aquel entonces usaba el Bear Allen Davis, entonces lo abríamos y buscábamos qué problemas que están ahí podemos aplicar, lo que hemos aprendido de información cuántica, pero no, todo era, como les digo, modos globales, y no había mucho que hacer de manera localizada, más que los detectores de Unruh-de-Witt. El detector de Unruh-de-Witt puede ser un sistema de 2 niveles o un oscilador cuántico que está localizado. Pues aquí tenemos al experto de detectores de Unruh-de-Witt. Claro, eso ha habido muchísimo trabajo por muchos años, y de hecho hubo en los años así pasados de la información cuántica relativista, pues un poco un interés de usarlos y ver si se podían usar para teleportación y demás, pero es muy complicado calcular con ellos. Para estudiar enredamiento uno se tiene que ir a cuarto orden de teoría de perturbaciones, y para 2 detectores, entonces, y además lo único que uno encuentra es que como los detectores se acoplan al campo, se pierde la información, y la verdad es que como que hasta ahí llegó eso. Nos hemos Pero bueno,
Sí, sí, claro. Esos detectores, digamos, los pones a mano, ¿no? Y pones estos niveles, o sea, que están localizados, pero en realidad tendría que ser también una excitación de un campo. Y sí. Es un poco como hacer trampa, ¿no? No es que haya nada localizado. Así, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me incomodaba eso muchísimo, no me gustaban. Y de hecho tenemos un artículo en lo que hicimos, fue justamente tratar de, digamos, poníamos, ya gente lo hizo antes, poner, en lugar de poner un sistema localizado, poner, digamos, un campo en un potencial, pero ya es un campo, no un punto, y moverlo. Hicimos un poquito de trabajo en eso, pero igual sentimos que por ahí no iba la cosa. Pero aprendimos técnicas y fue divertido. Nos enfocamos más bien en las cavidades, por ahí sí que puedes poner información dentro de un campo y moverlas, y también en los paquetes de onda, porque eso es lo que hacen los experimentalistas que están trabajando con los satélites, preparan un paquete de ondas aquí en la Tierra y lo mandan al satélite y demás. Entonces nos interesó también desarrollar técnicas con eso. Entonces voy a dar digamos, la colección de resultados que obtuvimos con este tipo de sistemas. Bueno, algunos. Al principio empezamos simplemente tratando de entender cómo se enredan las cavidades. Hay un protocolo de Martin Plenio que te dice cómo pasas un átomo por una cavidad y se enredan. La verdad es que aceleramos una de estas cosas. O sea, empezamos con cosas muy sencillas, lo único que podíamos hacer, digamos, ¿no? No crean que así muy interesante, pero eran primeros pasos. Luego ya lo que nos permitió hacer muchas cosas más divertidas fue esta técnica que desarrollamos con ideas de George Maluco, que fue, en lugar de tomar en cuenta que la condición a la frontera es dependiente del tiempo y tratar de resolver la ecuación de Klein-Gordon, en ese caso que es muy difícil, lo que hicimos fue esto que había mencionado la vez pasada. Tenemos, digamos, la cavidad inercial, y luego acelera y hacemos una transformación de Bogoliubov. Lo vamos a ver en detalle más al ratito. Luego dejamos que esto evolucione en el tiempo y hacemos otra transformación de Bogoliubov. Entonces eso le llamamos el bloque básico, digamos, y nos lo imaginábamos un poquito como un Lego que después íbamos a pegar y ir a un límite continuo para poder describir cualquier trayectoria. Entonces, haciendo eso, les digo, podíamos hacer trayectorias, cosas continuas, vimos cosas como aceleración circular, y lo que hicimos fue calcular enredamiento. Más adelantito también les voy a decir, por ejemplo, cómo se calcula el enredamiento, y vemos que depende de los coeficientes de Bogoliubov, de las betas de la creación de partículas que vimos la vez pasada. Y lo que pasa es que cuando hacemos un cambio de aceleración, hay betas y entonces se crean pares enredados. Entonces, bueno, eso es lo que les mencionaba, que cambios en la aceleración es lo que crea enredamiento. Y también vimos algunos casos en los que entonces podemos, digamos, relacionar cosas con gravitación y ver que cambios en el campo gravitacional puede también producir enredamiento dentro de las partículas dentro de una cavidad. Todo esto es muy como realmente efecto Casimir dinámico. Eso es lo que hacemos, solo que aplicamos muchas técnicas de información cuántica como el enredamiento y demás. Hicimos cosas también que tenían que ver con correlaciones multipartitas de 3 modos y de 4 modos. Entonces también vimos que podemos escoger ciertas condiciones en la frontera, ciertas trayectorias para crear tripartita y de 4 partes, de 4 modos de enredamiento. Y bueno, también otra cosa que nos interesó ver, ¿dónde está ese otro? Ya se me perdió. Bueno, en lugar de ver el enredamiento de una sola cavidad, lo que hicimos es que consideramos que enredábamos 2 cavidades y las separábamos. Y ahora y bajo cualquier trayectoria. Y eso es un poco como lo que quise hacer desde un principio, que era entender si Alice y Bob se encuentran en algún punto y crean un par enredado y luego se separan y se mueven, cómo cambia el enredamiento. Entonces, pues de hecho en la siguiente voy a ver teleportación con eso.
Como les había mencionado la vez pasada, hicimos algunos artículos, como 3 o 4, en los que mostrábamos cómo podíamos hacer diferentes trayectorias para hacer compuertas cuánticas. Entonces, si uno mueve la cavidad de cierto modo que haya una resonancia con las frecuencias de, digamos, dos modos, podemos crear entre esos dos modos un estado aplastado que en variables continuas es una de las compuertas, digamos, importantes que se pueden hacer, así también como el divisor de As, que simplemente quiere decir mandar excitaciones de un modo a otro. También hicimos algunas compuertas cuánticas de multiqubits, estados Dicke y también enredamiento, digamos, entre más modos relacionados también al aplastamiento y estos estados, ¿cómo me habían dicho que se llamaban? Cúmulos, sí, se me olvidan las palabras. Gracias. ¿Qué son esos estados? Cluster states. Ah, joven, se perdió la clase pasada. No, no es cierto, tampoco dije nada, se perdió la clase pasada. No, lo que hace son un recurso universal para cómputo cuántico. Y es básicamente como una estructura como de, ¿cómo se dice? Como de red, en la que varios sistemas, digamos, pones un qubit en cada punto de un cuadrito y creas enredamiento de este qubit con estos con estos, y se crea una estructura y sirve para hacer cómputo cuántico universal. Es como un estado que tiene bastante enredamiento a través de la red completa y se usan para hacer cosas de cómputo cuántico. Cuando hablas de aceleración, ¿hay una cantidad física, algo realista? Pues digamos que lo que está haciendo, creo que tengo la referencia en en otros de los slides más adelante, se puede hacer en superconductores, en los, ¿cómo se llama? Superconducting circuits, circuitos superconductores, y les mencionaba que ahí pueden mover las condiciones a la frontera como a 1/3 de la velocidad de la luz. Y ya ese experimento ya se hizo exitosamente, Chris Wilson lo hizo. Y sí, esas son más o menos las, digamos, velocidades involucradas, pero es un análogo, ¿no? Como hablábamos el otro día con Carlos, que es un análogo. Esas son más o menos lo que se puede crear. Si tú lo haces con un espejo y con el campo electromagnético, no se puede. Lo que podemos hacer hasta ahorita es simplemente una simulación de eso. Estos otra vez, si son de nuevo como cosas académicas, ¿no? Porque nos interesa, mira, qué curiosito, se puede hacer, pero no quiere decir que sea práctico. No creo que son cosas muy prácticas, estamos aprendiendo a entender cómo podemos trabajar con teoría de la información usando campos relativistas, y tal vez esto nos va a llevar más adelante, bueno, y tenemos algunos resultados ya que se han medido en el laboratorio, y a pensar en propuestas que sean prácticas, pero pues uno iba, digamos, encontrando cosas y dando pasos, aprendiendo técnicas, desarrollando ideas, pero no todo esto tiene algún sentido práctico, esto en particular. Les comentaba también entonces que vimos cómo si Alice y Bob enredan estas cavidades y se separan con alguna trayectoria, pues disminuye el enredamiento entre estas dos cavidades, y entonces si lo van a usar para teleportar un estado, la teleportación no va a funcionar bien. Y hay una manera de resolver cierto tipo de errores que tiene que ver con que se registre el estado, la trayectoria exacta de Roberto, y con eso se puede, digamos, que corregir algunos de los errores que tienen que ver con fases, que tienen que ver con el tiempo propio de la trayectoria. Sin embargo, cuando Roberto hace cambios de aceleración, se crean partículas y no podemos corregir eso. Entonces era un poco como entender cuáles son los efectos del movimiento en la teleportación. Y también les mencioné este otro resultado, de alguna manera, en la que creábamos enredamiento entre dos condensados de Bose-Einstein y veíamos cómo el campo gravitacional de la Tierra podía también cambiar el enredamiento entre estos dos sistemas.
Ahora, lo que más me interesa y de lo que estamos más contentos eran varios pasos, ¿no? Primero empezamos con Alice se cae en el agujero negro, súper académico. Luego estos sistemas localizados, pues ya por lo menos podíamos hablar de una manera que tuviese sentido, que Alicia y Bob se toman un sistema y lo separan, por lo menos eso funcionaba, pero realmente lo que yo tenía más ganas de hacer era hacer experimentos, o sea, bueno, yo no, obviamente, pero que se pudiesen comprobar las cosas que estábamos prediciendo. Y yo participé en este artículo con el grupo de Rupert Using en Viena, y lo que hizo él fue poner en una caja ¿cómo se llama? Un sistema en el que se crean pares de fotones enredados y el sistema completo cae acelerado, pero se hizo con aceleración uniforme y se comprobó que al menos hasta las aceleraciones que consideraron ellos, que son G, y luego tienen también una centrífuga donde ponen la caja también, y ahí alcanzan aceleraciones muy grandes, como de 30 G, inclusive mayores. Y hasta donde se vio, no cambia el enredamiento con la aceleración, pero eso es lo que habíamos nosotros predicho antes, que mientras no haya cambios de aceleración, se conserva el enredamiento. Y ahora lo que está haciendo este grupo es tratando de, digamos, de mostrar la parte más interesante de nuestra predicción, que es cambios de aceleración sí tienen efectos sobre el enredamiento, y eso es lo que estamos trabajando juntos para hacer ese experimento, porque hemos tenido que pensar cómo, digamos, diseñar el experimento, cómo hacer para crear esos cambios de aceleración y que se puedan medir y demás. Entonces en eso estamos. ¿Qué son? Sí, las dos partes que son. Es el qubit. Es la polarización de dos fotones. Se crea un par con un cristal parametric down conversion, y luego tienen unos espejitos y se vuelve a recombinar y miden el enredamiento. Pero entonces casi no cae porque todo eso es muy rápido, ¿no? O sea, desde que se crea la partícula hasta que detectan. Van detectando, o sea, el experimento entero está en una caja y van detectando, así como se van creando los pares, van detectando el enredamiento. Sería bonito, es como crear el par enredado y dejarlo caer y luego medir. Sí. Claro, o sea, son los primeros pasitos pininos. Es el primer experimento que se hace para ver cómo la aceleración afecta el enredamiento. De hecho, los primeros, no es verdad, porque, bueno, digamos, ya a aceleraciones más interesantes, lo primero que hicieron, era muy chistoso, es que subían esta cajita en el coche y se iban así, aceleraban, bajaban, subían en la carretera, y esos fueron los primeros experimentos. Es que hay algo ahí que no entiendo, porque si está cayendo, Uh-huh. imagínate que cae muy rápido, Uh-huh. los detectores van a medir radiación de efecto de Unruh, pero no sabes si lo que se degradó fue el ¿Pero cuál? entre los dos fotones. No, pero el detector para medir efecto Unruh, necesitas aceleraciones de 10 a la 26 metros sobre segundo al cuadrado. Y para medir aquí algo, ¿cuánto tendría que ser? Pues esto empiezan con G y luego pueden subir esto como hasta 30 o 50 G, Y ahí nada dijiste más. que no me diste nada. ¿Cuánto tiene, o sea, digamos, qué aceleración, a partir de qué aceleración esperas medir algo? Cambios de aceleración, o sea, no deberían de medir nada cuando no cambia la aceleración, y confirmaron eso. Ya. Dijo, tampoco es así lo súper más interesante, pero pues son los primeros pasos, ¿no? Fue lo que se pudo hacer, y bueno, pues Perdón, también, que por otro lado, considerar el principio de equivalencia, en realidad, en la caja, cuando hacemos experimentos, o sea, todo el tiempo hemos hecho experimentos con aceleración, ¿no? Y ese es el primero que hacemos realmente en caída libre, o sea, donde no hay aceleración. Entonces... Sí, empiezas y estás, bueno, es que lo hacen como de manera continua, pero estás primero acelerado, luego no, luego cae y tienes todos los resultados en ese tiempo, ¿no? O sea, están mientras midiendo de manera continua, sí. Mientras va cayendo va generando muchos pares. Sí. Y entonces tienes
pares generados a diferentes valores de velocidad, pero no de aceleración. Pero lo que dice Elías es que ese experimento está de verdad hecho en un sistema de referencia que localmente es inercial. Sí. Mientras cuando lo hacemos en el laboratorio es un sistema O sea, acelerado. ya habíamos comprobado que la aceleración no... Y bueno, este sí, en este sí lo ponen así a dar vueltas. Ahí O sea, sí. presentamos los dos resultados en un artículo, pero aquí sí está dando vueltas y sí se puede ir a aceleraciones pues más altas de lo que se había hecho antes. Oye, pero ahí está, lo que produce y lo que detecta, ambos se aceleran igual. O sea, hay una cosa que no sé si me explico. Una cosa es que el detector se quede aquí y la otra cosa se acelere, y otra cosa es que todo caiga parejo. Sí, sí, sí. Ahí hay una parte que no entiendo. No, bueno, eso fue lo que se hizo, pero... ¿Cuál sería el que tú quisieras que hiciera? O sea, Bueno, ahora lo que estamos proponiendo que hagan, y ya lo están tratando de empezar a hacer, es que se generen pares aquí y uno se vaya, digamos, y se mida acá mientras está dando vuelta y la otra se vaya por otra trayectoria diferente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también empezaron así y nos dijeron, bueno, tenemos esto, y yo les dije, pues no es lo más interesante que hacer, creo que lo más interesante sería lo otro. Dijeron, bueno, pues vamos empezando y sí, espero que se pueda hacer el otro experimento. No sé, ahorita me he desconectado un poquito de ellos, pero sí ya estaban empezando a poner los haces de las fibras y demás para tratar de hacerlo. Nos costó un poquito también trabajo el cómo plantearlo, porque tratábamos de diferentes cosas y decíamos, no, bueno, ahí no se va a ver nada, porque de nuevo tenemos situaciones como las que mencionas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y el otro es el que les contaba. Esta es la referencia que está en el QuantPH. Bueno, debí haber puesto el número, pero bueno. Se llama Generating Multimode Entangled Microwaves with a Superconducting Parametric Cavity, un nombre un poco largo. Es básicamente esta propuesta de mover las condiciones a la frontera de cierto modo para generar diferentes compuertas cuánticas y enredamiento. Parece ser que entre estos grupos experimentales era ya de bastante interés por sí solo crear enredamiento entre diferentes modos. Entonces, bueno, se puso eso más en el título porque en la comunidad de los circuitos superconductores esto era algo que la gente tenía mucho interés en eso, pero dentro del artículo están los resultados de las compuertas cuánticas. Y bueno, ahora ya se empezó a poner bueno, creo, lo de las cavidades, o por lo menos a mí ya me estoy empezando a divertir más porque era lo que quería hacer en un principio. Ahora uno de mis estudiantes, Maximilian Locke, me ayudó a generalizar la técnica de la cavidad que se mueva en espacios-tiempos curvos. No en cualquier espacio-tiempo, pero hay que cumplir ciertas condiciones. Y en particular lo hicimos para la métrica de Schwarzschild. Entonces tenemos, digamos, el espacio-tiempo de la Tierra y tenemos la cavidad y podemos o soltar la cavidad o moverla como queremos de un lugar a otro, cualquier trayectoria que queramos, y podemos ver cómo se crea el enredamiento. Y ay, qué lástima que no le mencioné esto a Carlos, porque a lo mejor él le hubiera interesado, porque básicamente hicimos el efecto Casimir dinámico en la métrica de Schwarzschild y encontramos, digamos, lo normal que encuentra uno, más algunas correcciones que dependen de la curvatura. Entonces, pues eso creo que se empieza a poner interesante. Entonces, ahora lo que estoy haciendo con Max es repetir el experimento del enredamiento. Entonces ponemos la cavidad ahora en el espacio-tiempo curvo y separamos las cavidades y vemos cómo, digamos, lo podemos hacer despacio para que no haya, digamos, los efectos más del Casimir dinámico normal, que sería cambios en aceleración, sino para tratar de ver únicamente cómo podría la curvatura del espacio-tiempo cambiar el enredamiento. Y la otra cosa que estamos haciendo, que vamos a hablar de eso el viernes, es si hacemos un reloj cuántico usando un modo del campo dentro de la cavidad y la movemos, cómo la curvatura del espacio-tiempo afecta el ticking del reloj. Habla de este esquema de las cavidades, o sea,
las cavidades son como algo que usan para guardar, ahí almacenan información. Sí. ¿Y cómo es un qubit en la cavidad? ¿Es el número de fotones? ¿Un fotón es el uno? Bueno, ahorita ahora organicé el curso un poquito chistosito, ¿no? Pero ahora lo que voy a hacer es, voy a dar la motivación de lo de ondas gravitacionales y luego me voy a regresar a eso con más detalle. No, es que lo que les decía, no quiero entrar ya así en lo duro porque todo el mundo después de comer se van a dormir. Entonces dije, bueno, empecemos más light. Pero lo vamos a hacer. Lo que haces es que tienes un modo del campo electromagnético. Entonces, en realidad no estamos usando qubits, sino estamos usando variables continuas para guardar la información. Podrías hacer qubits también, pero es muchísimo más natural irte con variables continuas. Y además que si haces eso, entonces tienes todas las matemáticas que también vamos a ver hoy del formalismo de matriz covariante. Entonces es todo mucho más fácil. Para mí lo más natural sería como un spin, guardarlo en un spin, pero no sé si eso cumple lo necesario de lo... Bueno, si es algo localizado y también... A lo que me refiero con que es más natural es que si tú tienes, digamos, la cavidad y dices voy a ver un campo escalar, eso cuando lo cuantizas naturalmente tienes modos. Entonces los puedes usar directamente. Ahora sí podrías hacer un qubit usando, digamos, una excitación en estos dos modos y te da un qubit, pero cuando mueves la cavidad creas más partículas y de nuevo estás como que con un modo poblado, entonces es mucho más natural usar simplemente variables continuas. Bueno, pues entonces damos por terminada aquí la parte de información cuántica relativista y como les decía, la metrología cuántica se desarrolló en paralelo a la información cuántica y cuando vimos que teníamos todas estas técnicas de teoría cuántica de campo escritas en una manera que se prestaba a aplicar cosas de enredamiento, pues también nos estábamos yendo a charlas y aprendiendo que la metrología cuántica era muy interesante y que también en el caso de estados gaussianos había, digamos, mucho desarrollo en las técnicas teóricas para estudiar metrología. Entonces se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no? Ahora usamos metrología cuántica para estimar parámetros, pero que en este caso sean tiempos propios, aceleraciones propias, digamos, el radio de Schwarzschild de la Tierra, cosas que tengan que ver con la relatividad general. Entonces, bueno, esta parte de hoy se va a tratar sobre la propuesta que les decía en particular de usar metrología cuántica para detectar ondas gravitacionales con el condensado de Bose-Einstein. Entonces, bueno, como saben ustedes, estamos todos súper emocionados porque el LIGO detectó ondas gravitacionales y me imagino que también todos ustedes están familiarizados con el detector. Es un interferómetro y tiene, cada brazo mide 4 kilómetros y lo que hace la onda gravitacional es que cambia la longitud relativa de estos brazos del interferómetro y hay un cambio de fase y este cambio de fase se puede detectar. Ahora, la cosa es que pues este aparato cuesta $1 billón o algo así y estuvo operando como, no sé, como 40 años para detectar las ondas, no sé cuánto tiempo, pero me imagino, ¿no? Entre 30 a 40 años estuvo funcionando. Y bueno, pues es realmente un aparato bastante caro y queremos ver si es posible hacer algo diferente. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través del campo electromagnético, ya sea escalas, digamos, más cercanas a nosotros, hasta lo más lejos que podemos ver, todo lo aprendemos a través de la luz. Es increíble la cantidad de información que podemos sacar acerca de la luz. Entonces, bueno, yo digo que estos son como los ojos de la humanidad. De hecho, antes de que tuviésemos telescopios, pues mirábamos al cielo y ya empezábamos a hacer cosmología y astronomía simplemente con el ojo pelón, digamos. Y luego construimos la tecnología, que es el telescopio. Y eso es muy bonito, si se fijan,
para poder empezar a estudiar algo, primero tenemos que construir la tecnología que nos va a permitir ese estudio, ¿no? Entonces se crea el telescopio y bueno, se apunta hacia el universo y wow, hay galaxias, y se empieza realmente a entender y aprender haciendo esto. Lo increíble de detectar ondas gravitacionales es que ahora por primera vez aprendemos algo acerca del universo, ya no a través de la luz, sino de un campo completamente diferente. Y yo me lo imagino que sería un poco como el oído. Entonces hemos estado, digamos, sordos, la humanidad, en cuanto a nuestro conocimiento del universo allá afuera, lo hemos estado solo viendo, pero nos ha faltado ese sentido. Y por primera vez abrimos ese sentido, ¿no? Ahora, el problema es que, bueno, LIGO son 2 detectores. Y cuando uno tiene solo 2 detectores, son 2 puntos, no puedes localizar. Entonces, estos son, por ejemplo, las líneas dentro de las cuales, bueno, pues viene la señal, pero no se puede resolver nada dentro de estos arcos enormes, ¿no? Yo me lo imagino un poco así. Imagínense que entramos a un cuarto y estamos ciegos, nunca hemos visto, y por primera vez nos quitan la venda de los ojos y vemos luz, y nos súper emocionamos. Pero justo lo que vemos, pues solo es una cosa súper brillante. O sea, no puedo ver que aquí hay un borrador, no puedo ver que ahí hay una agüita, no puedo resolver nada, solo veo pues un borrón. Luego entraron los resultados de Virgo y entonces miren cómo mejora. Pero bueno, esto es el globo, entonces sigue siendo pues un manchón enorme en realidad. Para poder resolver y para poder ver, o bueno, en este caso oír bien, tener un sentido nuevo, lo que necesitamos son muchísimos detectores. Entre más detectores tengamos, mejor vamos a poder tener resolución y poder posicionar. Entonces, ahí ya entendemos luego que tener detectores tipo LIGO jamás lo vamos a lograr. Y lo chistoso es que la tendencia es hacer estos detectores más grandes, ¿no? Ya están los planes para hacer el detector LISA enorme en el espacio, pero en realidad yo creo que es la tendencia equivocada. La tendencia debería de hacerlos chiquitos y baratos para poder hacer muchos. Entonces, si logramos hacer eso y poner, digamos, una red aquí, bueno, se ve muy bonito la imagen, no tienen que estar en el espacio, pueden estar uno en cada universidad, por ejemplo, eso sería lo que a mí me encantaría que pasara, pero para hacer eso necesitamos hacer un cambio de paradigma. No va a funcionar si seguimos usando interferómetros. La sensibilidad depende del cambio en la longitud dividido por la longitud del detector y por eso es que necesitamos que el LIGO mida 4 kilómetros para que esta cantidad nos dé una sensibilidad adecuada. Entonces el cambio de paradigma que estamos proponiendo, de hecho no es nuevo, ya se había hecho antes, es en lugar de usar delta L sobre L, vamos a usar resonancia. Vamos a considerar la frecuencia de una onda gravitacional, digamos de una fuente perpetua, como podría ser un pulsar o algo así, y vamos a encontrar un sistema que tenga modos que naturalmente resuenen con la onda gravitacional. Claro, ahorita ya vamos adelantando que en nuestro caso, pues estos van a ser modos y excitaciones cuánticas. Les decía que la idea de usar resonancia para medir ondas gravitacionales no es nueva para nada. Hace muchos años se intentó usar estas barras de Weber, que aquí pueden ver un cilindro metálico bastante chico comparado con LIGO, y nunca funcionaron. Y la razón por las cuales no funcionaron es porque están muy calientes. La temperatura son 4 grados Kelvin. Las podían enfriar hasta ahí. Y no era suficientemente sensible el sistema para medir las ondas gravitacionales. Entonces ya se pueden imaginar, ¿no?, hacia dónde vamos a proponer que la única manera que creemos que vamos a tener para poder
hacer este cambio de paradigma y hacer los detectores más chiquitos y más baratos es explotar todo lo que hemos estado desarrollando de tecnologías cuánticas. Entonces la propuesta es usar un condensado de Bose-Einstein. Un condensado de Bose-Einstein son, no sé, típico 10 a la 5 partículas. ¿Cuántas tenían ustedes? 10 a la 5, ¿verdad? En Nottingham. Hay unos mucho más grandes, dependiendo también del tipo de átomo. Hay unos que se prestan a mucho más. Digamos 10 a la 7. Kasevich me dijo que él tenía uno de 10 a la 9, que creía que se podía ir hasta un orden más, pero eso suena ya un poquito, digamos, ¿no? Creo que con hidrógeno se ha podido 10 a la 10, ¿no? Tú corrígeme si estoy... Ajá, bueno. Ahorita el experimento se ve más o menos así, pero hay planes, hay grupos que están trabajando en hacer los experimentos más y más pequeñitos, y de hecho hay algunos colegas que están trabajando para poder poner un condensado de Bose-Einstein en uno de estos nanosatélites que van a empezar así, pero se cree que en algún tiempo van a poder ser, digamos, chiquititos, ¿no? Entonces se quiere hacer un condensado de Bose-Einstein en un chip. Ahora, una de las maneras de ver por qué podría en principio esto funcionar es porque cuando estaba la gente tratando de usar resonancia usando las barras de Weber, les decía que un problema era la temperatura y que estaban a más o menos 4 grados Kelvin. En un condensado se pueden llegar a temperaturas tan bajas como 5 por 10 a la menos 10 Kelvin, medio nanokelvin. Entonces pueden ver aquí que son muchísimos órdenes de magnitud en la temperatura, y esto va a hacer las cosas mucho más sensibles. Una de las cosas que les platicaba la clase pasada es que Wineland en NIST, el premio Nobel, puso estos dos relojes cuánticos y midió la dilatación del tiempo en 33 centímetros, y la razón por la cual puede medir eso es porque los relojes, creo que son 10 a la menos 18, es el error relativo de estos relojes, son súper precisos. Y una manera de imaginarse lo que estamos haciendo con el condensado de Bose-Einstein es como tener 10 a la 7 tales relojes de alguna manera, pero bueno, en lugar de usar el reloj individualmente, lo que estamos haciendo es vamos a usar excitaciones colectivas de estos átomos. Y es un sistema realmente muy sensible. Otra manera en la que se puede ver por qué en principio esta idea podría funcionar es que, como les decía, olvídense de delta L sobre L, vamos a usar resonancia. Entonces la frecuencia va más o menos como la velocidad del sonido en el condensado, en los fonones, dividido por la longitud del sistema. Entonces, en el caso del condensado de Bose-Einstein, la velocidad del sonido son 10 milímetros por segundo, y la longitud puede ir desde 1 micrómetro a 100 micrómetros, ¿no? Ahora, si nosotros hiciéramos este experimento con una cavidad óptica, ponemos luz, como digamos sería en LIGO, tenemos la velocidad de la luz dividida por la longitud del aparato. Entonces, si nosotros queremos estar en resonancia con la misma frecuencia, por ejemplo, ondas gravitacionales de 10 a la 3 Hertz, entonces, si cambiamos la velocidad del sonido por la velocidad de la luz aquí, para compensar, tendríamos que cambiar la longitud del sistema a 3 kilómetros, entre 3 kilómetros y 3000. Aquí pueden ver exactamente el orden de magnitud del LIGO. Entonces, lo que está funcionando es que en lugar de estar usando luz, estamos usando excitaciones que se mueven muchísimo más despacito. Hay otra propuesta de uno de mis colegas, Philippe Boyer, que es experimentalista, para medir ondas gravitacionales usando un interferómetro, pero ahora usando átomos fríos. Y bueno, él consiguió 10 millones de euros para hacer el experimento, y tiene un laboratorio que está a 500 metros bajo la tierra.
Y en ese caso, para poder medir ondas gravitacionales, necesitas hacer un interferómetro que tenga 300 metros de longitud, y es lo que Philippe está tratando de hacer. Es una cosa, bueno, loquísima. Para mí, yo no sé cómo puedes trabajar con átomos con esas distancias tan enormes, pero bueno, pues el experimento se está haciendo en este momento. Digamos, experimento se supone que va a medir ondas gravitacionales de muy baja frecuencia, de 10 a la menos 2 Hz, funciona más o menos por ahí, o funcionaría más o menos por ahí, y la idea es exactamente la misma que la del LIGO, es ver cómo cambia la longitud de estos brazos. No hay cambio de paradigma, es el mismo, solo que en lugar de usar luz están usando los átomos fríos. Y ahora esto solo es, si uno nada más va a ver el cambio de fase, pues digamos, no está usando uno nada cuántico, y esto es compatible con la relatividad general, está bien. Pero si uno quiere meter cosas cuánticas y ver, por ejemplo, aplastamiento cuántico y demás, esto no funciona porque sería solo compatible con gravitación de Newton. Bueno, sí sería, digamos, la onda gravitacional uno puede, digamos, encontrar una parte que tiene que ver con Newton y luego correcciones. Entonces tendría que uno quedarse ahí, porque si no tenemos el problema que la mecánica cuántica y la relatividad general no son compatibles de esta manera, así tan, digamos, hacerlo a la fácil, ¿no? Ya sé que no es el tuyo, pero ¿qué haces? O sea, gráfico necesario, magnéticamente lo mueves 300 metros, o que no sé qué quiere decir 300 metros. No entiendo qué quiere Ay, decir. Rocío, la verdad no sé. La verdad no sé. Déjame buscártelo. O le busco esto. Sí, porque no sé cómo le Porque, planean o sea, hacer. luego lo divides y luego lo transportas, supongo. Mira, ¿sabes una cosa? Generalmente son los que tú dices, ¿no? Que son en caída. Entonces no sé si son los 300 metros de caída. Si no tiene ningún sentido. No sé. Otro problema es que pues hay muchas vibraciones, por ejemplo, pasa un camión, eso. Lo que hace el LIGO es que busca una ventanita donde hay el menor ruido, que es de 300 y 200 Hz. Más abajo no puede medir nada LIGO porque pues, son las vibraciones terrestres. Más arriba tampoco por el shock noise, entonces hay una ventanita. En este caso, ¿cuál es la ventanita? O sea, sí toman en cuenta vibraciones sísmicas y todo este tipo de cosas. Pues sí las toman en cuenta. Yo la verdad es que no, se los puse ahí como, digamos, porque se está haciendo, pero no lo conozco bien. Lo puedo ver y se los platico un poquito más la próxima vez. A la menos 2 Hz, pues eso se pierde en las vibraciones del suelo, ¿no? Sí. Se le cae el café ahí. Bueno, me imagino que Philippe lo ha de haber justificado bien, ya que le dieron 10 millones, pero bueno, espero que lo haya hecho bien. Lo vemos porque está interesante, ¿no? Igual en el Rigo se te cae el café, lo detecta, ¿no? La mariposa que va pasando. En el pueblo de Junto lo detecta. Bueno, lo que pasa con por ejemplo, es que de verdad que tengo que hablar más con ellos y que me lo expliquen, pero porque con LIGO lo que pasa es que tienen 2. Y si ven los resultados, el ruido es así, y luego está la señal súper chiquita. Entonces, ¿cómo extraes una señal tan pequeñita cuando, como dice Rocío, vuela la mariposa y hay ruido y se cayó la taza de té, y cualquier cosa va a crear ruido, ¿no? Sobre todo, pues pensamos que mide 4 kilómetros, entonces en esa distancia pues pueden pasar miles de cosas, ¿no? Como lo hacen es que tienen 2, y entonces tienen métodos muy sofisticados de análisis de datos en los que extraen las correlaciones. Y como platicábamos con Rocío el otro día, están correlacionadas porque la velocidad entre una detección y el otro es la velocidad de la luz. Entonces sabes que es una perturbación del espacio-tiempo. Sí, aparte de eso, pues está el problema del ruido sísmico. O sea, realmente el LIGO nomás puede medir entre 100 y 200 Hz, ¿no? Más arriba, como te decías, el shock Pierde sensibilidad. Sí, no hay nada que ver. Y más abajo, pues pasa una nube y la atracción gravitacional de la nube pues perturba. Sí. Entonces es nomás una ventanita. La pregunta es, en estos casos, la ventanita por dónde anda, ¿no?
En este, sí. Sí, ya la verdad que me les quedé mal con eso, porque lo conozco poco. A mí se me hace increíble. Soy un poco como escéptica con ese. Pero bueno, también la verdad es que las cosas que hacen en LIGO también son increíbles, ¿no? O sea, cuando ves que tienen un péndulo y otro péndulo y otro péndulo y cómo tienen que corregir la distancia entre los espejos para que funcione el experimento, tienen que estar a una cierta distancia con una precisión de una parte pequeñísima de un átomo. Y obviamente se pierde esa alineación y lo tienen que corregir, y tienen unos sistemas de feedback que en el momento en el que se detecta que ya no están separados de la distancia que tienen que separar, este mecanismo de feedback corrige. Sí, o sea, un experimento increíble, ¿no? Bueno, pues también hablamos el otro día, el lunes, acerca de cómo la mecánica cuántica y la relatividad general son las teorías más fundamentales que tenemos en la naturaleza, pero que sin embargo, cuando nos vamos a escalas donde esperamos que convivan los efectos cuánticos con los efectos relativistas, no tenemos una teoría consistente que nos permite estudiar esas escalas. También, por ejemplo, la gravitación cuántica. Y como les decía hace rato, yo creo que, digamos, el camino adecuado es primero hacer la tecnología para estudiar esas escalas. Como les contaba, primero construimos el telescopio y descubrimos las galaxias y la astronomía. O primero hacemos el microscopio y entonces vemos átomos y vemos, no sé, virus y demás, ¿no? Entonces, la tecnología viene primero y después viene la física atómica, la astronomía y ya el estudio de la naturaleza. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hacer es empezar a desarrollar tecnologías que nos van a dejar aprender algo en esas nuevas escalas de la física en las que no entendemos. Porque es muy difícil hacer teoría y desarrollar matemáticas como en teoría de cuerdas y demás sin realmente tener esa tecnología y ese experimento para ver por dónde vamos. Es como, imagínense que no tenemos telescopios y estamos haciendo teorías del universo. Entonces es un poco duro, ¿no? Entonces eso es lo que nos gustaría hacer. Bueno, ya se acabaron las vacaciones y la chorcha y lo rico de la plática, y vamos un poquito a ver técnicas. Les había dicho que este formalismo matemático de la matriz covariante es lo que nos ha permitido hacer todos los cálculos. Yo creo que nos hubiéramos quedado nosotros con el primero y el segundo artículo y ya no se podía calcular más, porque en cuanto uno quería hacer algo un poquito más complicado en información cuántica relativista, ya los cálculos con matriz densidad y el formalismo que generalmente se usa se volvía súper complicado. Entonces cambiamos todo a trabajar con variables continuas, ¿no? Las variables continuas, digamos, son los modos de un campo, el campo escalar o el campo electromagnético, y serían estos, ¿no? Como el momento y la posición generalizados. Entonces lo que tenemos es que si tenemos un sistema de n modos, digamos, bosónicos, entonces podemos crear un vector. De hecho, no sé por qué eso no está aquí, pero lo pongo, que era lo que les decía la vez pasada. Podemos definir un vector X y poner, por ejemplo, X1, P1, X2, P2, hasta la N. También se puede hacer, por ejemplo, todas las X's primero, y esta se llama la representación real. O podemos trabajar con los operadores de creación y aniquilación, que se llama la representación compleja. Entonces podemos definir un vector A como el A1 daga, A2 daga. Y son 4, porque la otra sería todas las A's y luego todas las A's dagas. Entonces escribimos ese vector y empezamos a
por ejemplo, tenemos un estado que podría ser el estado de vacío y calculamos lo que se llaman los diferentes, ya se me olvidó cómo se llaman, a ver si pienso en inglés, momentos del campo. Entonces tenemos estos vectores, estas variables generalizadas y calculamos el valor esperado de X y P o de A y A daga en ese estado. Y esto nos va a dar, bueno, los momentos de orden 1, que son estos, y la matriz esta covariante contiene los momentos de orden 2. Si nosotros, en principio, para cualquier estado de los modos, podríamos hacer un desarrollo así. Lo que pasa es que los estados gaussianos, que son, por ejemplo, los estados coherentes, los estados térmicos y los estados aplastados, tienen los puede uno describir solo con los primeros y segundos los momentos. Los demás se hacen cero. Y en ese caso, este formalismo es muy conveniente. No quiere decir que no se puede para otros estados que no sean gaussianos, pero ya se vuelve más complicado que simplemente usar el formalismo de la matriz densidad. Sí. ¿Los demás modos se hacen cero o se pueden calcular desde el primer y segundo momento? Los demás momentos, perdón. Los momentos de orden superior a 2 para los estados gaussianos son siempre cero. De hecho, así se define un estado gaussiano. Es como un estado tal que los momentos de orden mayor a 2 son cero. Y ya ves cuál es la familia de tales estados y ves que son los coherentes, los aplastados, los térmicos. ¿Y por qué usan esa notación con los subíndices tipo 2n-1 y no sé qué? Pues no todo el mundo lo usa igual, ¿eh? Sí, Pero no sé, o sea... De hecho, cuando trabajas en este formalismo, casi cada paper usa la forma, o sea, la notación que se le da la gana, y eso es un problemita que pasa porque lo hacen de muchas maneras diferentes y causa confusiones. De hecho, lo que nos pasó a nosotros en el grupo es que una generación de estudiantes les gustaba trabajar con la representación real. Y luego llegó la siguiente generación y se dio cuenta que era mucho más fácil trabajar con la representación compleja. Y luego la tercera generación llegó y mezcló todo. Y ¿para qué les cuento, no? A repetir todo porque estaban tomando unas cosas de una representación con otras de otra y un relajo terrible. Bueno, pues... la posición y momento generalizados obedecen, tienen las reglas de conmutación usuales y de hecho podemos también, así como guardábamos estos vectores, guardar los unos y menos unos que salen del conmutador en una matriz que se llama cómo me está costando trabajo hablar en español con esto. Estoy divirtiéndome con la traducción. La forma simpléctica. Y lo que acabamos haciendo es que como toda la información del estado se puede guardar en los primeros y segundos momentos, pues ya no necesitamos usar la matriz densidad, simplemente usamos, bueno, el D, digamos, sería un vector que contiene a los primeros momentos, que sería X1, y digamos X, pues que generalmente lo hago para un modo, a un odago, por ejemplo. Eso sería el vector de desplazamiento D y la matriz covariante, y con eso tenemos todo. ¿Y la posición que conmuta? ¿No conmutan X? Es que es esa cosa rara que tenía antes, están los dos ahí metidos, ¿no? Porque los pares son X's y los impares... Los pares son momento y los... Ajá. Es que le llaman X a aquel vector. Sí, eso confunde, ¿no? Es un formalismo precioso, pero hay que tener cuidado nada más de no confundirse, ¿eh? Porque los cálculos son multiplicar matrices. En lugar de tomar la traza, que es dificilísimo con matriz densidad, aquí tiene uno, digamos, la matriz covariante de n modos, y yo digo, no, a mí no me interesa un modo, entonces tengo que tomar la traza sobre todos los demás. Es simplemente los modos que quieres trazar,
los ignoras y listo. Así se toma la traza. No, bueno, así cualquiera quiere calcular. Sí, así es muy divertido. Pero nada más hay que tener mucho cuidado de no hacerse bolas con cositas. Pero es muy poderoso, la verdad se los recomiendo muchísimo que lo vean. Entonces, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, la matriz covariante de un estado aplastado? Aquí tenemos el estado aplastado de 2 modos. Y entonces calculamos los primeros momentos haciendo el sándwich del estado con, digamos, la posición o el momento. Y en el caso de estados aplastados, los primeros momentos dan 0, ¿no? Lo pueden calcular. Y luego calculamos los segundos momentos, haciendo el sándwich ahora con este producto. Y bueno, encontramos ahí, nos salen cosas como cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. Y si hacemos el cálculo, encontramos que para un estado aplastado de 2 modos, la matriz covariante tiene esa forma. Y entonces ahora, cuando yo quiero trabajar con un estado aplastado, en lugar de trabajar con el estado que vieron en la diapositiva anterior, pues trabajo con esta matriz y la evolución del estado ahora va a corresponder, digamos, en el formalismo usual tenemos matriz densidad y la matriz densidad evoluciona usando una transformación unitaria. Bueno, aquí en lugar de usar una transformación unitaria, tenemos una matriz simpléctica. La matriz simpléctica se define como una matriz tal que tiene esta ecuación, o sea, la aplica uno esta es la forma simpléctica que contiene las reglas de conmutación, los unos y menos unos. Y, por ejemplo, bueno, aquí está un ejemplo en una de las representaciones. De hecho, por ejemplo, si la veo así nada más, yo creo que esa debe de corresponder a uno que mezcla X y P, porque si no tendría otra forma. Esta matriz va a tomar una forma diferente para cada representación, ¿no? Entonces, ahí hay que cuidarse de no usar esto en una representación y el tipo de cositas que pasan, ¿no? Que usamos entonces la matriz simpléctica en otra y la forma simpléctica en una representación diferente. Bueno, el caso es que en este formalismo, que es un formalismo que se usa muchísimo en la óptica cuántica, existen muchas medidas de enredamiento que se pueden calcular súper fácil, no nada más para 2 sistemas, pero para muchos sistemas. Se presta a estudiar enredamiento multipartita. Salen las fórmulas muy bonitas. Entonces, por ejemplo, hablamos muy superficialmente la vez pasada de la negatividad. Y en ese caso, uno puede calcular la negatividad de un estado dado, calculando la matriz covariante, tomando la transpuesta parcial y resolviendo esta ecuación de eigenvalores. Y la negatividad simplemente va a ser el eigenvalor más pequeño. Y listo, se calcula súper fácil. Y de hecho, cuando hago el curso con un poquito más de horas, lo que hacemos es hacer ese calculito, porque está muy sencillo y está en las notas. Por cierto, las notas les he quedado súper mal, no las he subido, pero Pablo, hoy mi plan era quedarnos, si tienes un ratito, para que inmediatamente después del curso las subimos. ¿Te parece bien? Sí, porque si no, ya, Ok, bueno. Oye, ¿y sí. este formalismo de matriz covariante también es útil, por ejemplo, si tienes estados cuasi gaussianos en vez de gaussianos, o ya se empieza a complicar mucho? Pues lo que vas a tener es que otra vez vas a tener ¿cómo se dice? Momentos más altos. Pero los puedes representar en términos de los más chiquitos. Sí, a lo mejor sería bueno ver si alguien se ha interesado por hacer eso. Igual sale fácil. Por ejemplo, el vacío es así, es como un estado súper... ¿Qué es que sea cuasi-gaussiano? Es que tú puedes escribir todos los momentos en términos del primero y segundo. O sea, no son 0, pero... Claro, si conoces el primero y segundo, entonces ya le conoces. Sí, exacto. Puedes calcular el tercer momento es el primero por el segundo. Algo así. Una cosa, ¿no?
Todas las medidas de enredamiento y todo lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho principalmente ¿no? Pero tal vez valdría la pena ver si alguien ya se ha interesado por generalizarlo, como tú dices, y si no, tal vez hacerlo, ¿no? Sí. Sí, perdón, ¿ibas a decir algo? No. Es que pensé que... era por acá, es que vi como que algo... No, espérate, ¿tú lo que quieres decir? Voy a considerar un sistema, nada más para físicamente. ¿Tú qué quieres decir? ¿Quieres considerar un sistema descrito por un conjunto de As que van a ser diferentes modos, vas a hacer tus diferentes señas? Sí. Y te vas a concentrar únicamente en estados gaussianos y después vas a platicar de qué es lo que ocurriría. ¿Eso es lo que está pasando? Si vas a ver, tú vas a decir, en el sistema físico que yo voy a trabajar, solo voy a preparar estados gaussianos. ¿No? Okay. Y también tienes las transformaciones simplécticas, son transformaciones que dejan, sí, ¿no? Con gaussiano. Poder medir todo muy rápido, muy fácilmente. Sí. Okay. Sí. Y de hecho, ahora, ¿no? Justo conectando con lo que estamos hablando, esta transformación simpléctica es simplemente una transformación de coordenadas. Así como tenemos, bueno, la matriz unitaria en el formalismo usual, aquí tenemos que esta transformación es también, digamos, un cambio de base entre, digamos, después de una cierta evolución, tendrías así algún parámetro alfa y j, algo de ese tipo, ¿no? Bueno, más me faltó mezclar cosas. Bueno, entonces ahora es donde conectamos el formalismo de la matriz covariante con teoría cuántica de campos, porque vemos que, bueno, pues el campo lo vamos a decir, vamos a solo trabajar con modos que estén en estados gaussianos, y entonces las transformaciones que vamos a tener de los estados van a estar dadas por las transformaciones de Bogoliubov. Pero las transformaciones de Bogoliubov las podemos ahora escribir en esta manera muy bonita en una matriz. Y de hecho, en la representación compleja, estas M's tienen una forma más fácil. Es así. ¿No? Eso es un poquito más bonito que ver la parte real de esta diferencia y eso. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos todo esto a cavidades que se están moviendo, ¿no? ¿No puede pasar que preparas una cavidad, o sea, en un estado gaussiano y luego la aceleras y el estado que queda no es gaussiano, y la aceleras de un modo raro? Bueno, lo que pasa es que estos movimientos son una transformación simpléctica. Entonces, siempre vas a llevar estados gaussianos para cualquier movimiento de la cavidad. Bueno, estoy pensando como qué podrías hacer que no fuera y que te sacara Yo creo que tendrías que hacer algo directamente con el campo que no tenga que ver con mover las condiciones a la frontera, ¿no? Para hacer, digamos, creas una excitación, así nada más en algunos modos a gusto, digamos, pues eso ya no va a ser gaussiano. ¿Cuánto dices que mueves la cavidad? ¿Cómo la mueves? O sea, que es diferente. Pues ahorita la vamos a mover. Justo eso es lo otro, digamos, las cosas técnicas que quería hacer hoy, es lo que acabamos de ver del formalismo matemático, y la siguiente quería irme un poquito más al detalle de cómo movemos la cavidad. Entonces tenemos, digamos, vamos a hacerlo de la forma más sencilla, en 1 más 1 dimensiones, ¿no? Tenemos X y T, coordenadas de Minkowski, tenemos una cavidad ahorita inercial, entonces simplemente tenemos que las soluciones, la ecuación de Klein-Gordon en 1 más 1, para el espacio-tiempo plano es solo una función, es una ecuación de onda, entonces las soluciones de esto son ondas planas, pero ponemos condiciones a la frontera. Y cuando ponemos condiciones a la frontera, nuestras exponenciales se nos transforman en estos senos. Entonces, esta es la solución a la ecuación de Klein-Gordon con las condiciones a la frontera para una cavidad de longitud L, ¿no? Aquí tenemos el modo y tenemos, bueno, la frecuencia que está relacionada con K de esta forma, dependiendo, generalmente
trabajamos con masa igual a 0, pero a veces sí hemos metido masa también y tenemos la parte temporal aquí. Entonces, bueno, pues ahí ya esto está fácil, cuantizamos el campo y tenemos una cavidad inercial. Como veíamos la vez pasada, el campo ahora tenemos un espectro discreto y el campo se cuantiza asociando operadores de creación y aniquilación a las soluciones de la ecuación cuando las distinguimos entre frecuencia positiva y frecuencia negativa, pero en el caso del espacio-tiempo plano, el vector de Killing tipo tiempo es simplemente la derivada respecto al tiempo de Minkowski y es todo bastante sencillito, y el vacío se define como el estado que es aniquilado por los operadores de aniquilación, y luego podemos crear partículas operando con los operadores de creación sobre el vacío. Y así podemos preparar, digamos, cualquier estado inicial que nos interesa, y pues no le va a pasar nada a ese estado más que adquirir fases que dependen del tiempo, que de hecho se vieron en la otra transparencia. Bueno, no son transparencias, ¿verdad? Ya no sé cómo se les llama, todavía digo como cosas de las tecnologías viejas, es un poco chistoso. En fin, cuando hablo en español, porque en inglés no lo hago. Bueno, pues entonces ahora digamos que queremos diapositiva, pero pues es que Sun and Power es lo mismo, ¿ves? Que te pasa igual que a mí. Sí. ¿Filmina? Lámina. Ok. Página siguiente. Página. No sabemos, hay que inventar uno. Cuadros, sí. Bueno, pues entonces ahora queremos mover la cavidad. El otro caso que es muy fácil de hacer es cuando tenemos una cavidad uniformemente acelerada. Entonces lo que queremos hacer aquí es acelerar los dos espejos. Entonces las coordenadas que son convenientes en este caso, las vimos la vez pasada, son las coordenadas de Rindler, donde les contaba que la coordenada temporal son rayos que pasan por el origen, y las coordenadas espaciales son estas hipérbolas. Entonces tenemos nuestras condiciones a la frontera, tenemos que encontrar una, digamos, prescripción para la longitud de la cavidad, porque queremos que la longitud se mantenga, digamos, constante desde la perspectiva de un observador que se mueve en el centro de la cavidad. Y eso es interesante en condiciones de Ringler, también Benito sabe esto muy bien, que para hacer eso la aceleración de cada espejo es diferente, porque está en una hipérbola distinta. Entonces, para que desde la perspectiva de ese observador que está en el centro de la cavidad y que él siempre diga, o ella siempre diga, la cavidad tiene longitud constante, se tiene que tener a los espejos a diferentes aceleraciones. Es un poquito chistoso, pero así es. Bueno, pues entonces ahora nos conviene irnos a estas coordenadas, y en este caso, si volvemos a escribir la ecuación de Klein-Gordon, de nuevo es una ecuación de onda, donde ahora la coordenada son las coordenadas de Rindler. En este caso no nos tenemos que preocupar para nada por la región 2 ni nada así, porque simplemente estamos describiendo el campo adentro de esta sección de espacio-tiempo, donde no hay horizonte. Está todo contenido dentro de los espejos, entonces uno no tiene que preocuparse para nada de la segunda región. Entonces solo nos tenemos que preocupar por estas soluciones, y de nuevo cuantizamos el campo, igual que en el caso inercial. Perdón, yo recuerdo que la ecuación Klein-Gordon en estas coordenadas, las soluciones son funciones de Bessel complejas. ¿Cómo salió eso? Cuando tienes masa. Cuando tienes masa. Masa son las funciones de esto. Pues estoy metiendo masa ahí. No, esto lo debía haber aclarado, pero esto lo estamos haciendo sin masa. Después lo hicimos con masa también, y sí son más complicadas. De hecho tenemos... Sí, tenemos un artículo con Jorma en el que lo hacemos con masa, porque de hecho es bonito que cuando uno pone más dimensiones, las otras dimensiones juegan un papel de masa, ¿no? Es muy bonito, porque de hecho usamos ese efecto porque la masa amplifica los efectos. Entonces hicimos un artículo con Jorma con más dimensiones. Aquí estás en 2 dimensiones.
En 1+1. Sí, si lo haces en 3+1, las otras dos espaciales juegan el papel de masa y ya tienes que usarlas. Los otros componentes del vector. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces tenemos ya cavidades inerciales y cavidades uniformemente aceleradas. Y pues ahí nos topamos por un rato hasta que a Jorma se le ocurrió esta idea que nos encanta, que es, tomamos el campo en la cavidad inercial, que podemos describir hasta cierto punto, y luego consideramos un salto muy pequeñitito, pero digamos discreto, a una aceleración dada, que es esta parte de aquí. Y de aquí a acá podemos hacer una transformación de Bogoliubov, que está dada por, de hecho, tengo las integrales en la próxima lámina. Y es una, digamos, es un cambio de coordenadas, básicamente, lo único que tenemos. Entonces damos una prescripción del campo, tal vez decimos, a este tiempo el campo es el vacío, y ahora lo vamos a escribir en coordenadas de Rindler para una aceleración dada. Es básicamente lo único que se tiene que hacer. Luego dejamos que evolucione esto en el tiempo. Lo único que pasa en esta parte de región 2 es que el campo adquiere fases y luego hacemos otra, digamos, podría ser que regresamos al caso inercial. Entonces, en este caso, la transformación de Bogoliubov la podemos escribir en el formalismo de la matriz covariante de esta manera y, digamos, los operadores de creación y aniquilación en la siguiente, digamos, región van a estar dadas por la acción de la matriz simpléctica sobre los modos, sobre los operadores. ¿Tú estás siempre en el sistema que está al centro de la realidad? Sí. Porque supongo que si no es un relajo, porque supongo que empiezas y pides condiciones a la frontera en ese sistema, que no es covariante a lo que harías en otro sistema que no fuera el que está clavado en el centro de realidad. Sí, usamos ese sistema de referencia y Y ahí pones hasta el tiempo t igual a 3 segundos, porque en otros sistemas sería otra cosa, voy a hacer esto y saca la solución. Luego haces ese procacho y lo pegas en ese sistema. En ese sistema. Y que no es igual que hacer en otros sistemas. O sea, todo es verdad eso, sí. Me imagino que se puede hacer en otro, pero sería más complicado. Claro, pues la traducción tampoco es directa. No creo que sea directa. No creo que sea directa, no. La verdad es que no hemos hecho el cálculo porque se ve, ¿no?, que es más complicado hacerlo y no creo que te da lo mismo. O sea, defines tus sistemas, defines esto como algo que haces en ese sistema. Sí, es como decir desde pero es como lo que se hace en teoría cuántica de campos, ¿no? Que dices, en este sistema de referencia puedo definir partículas. Y mientras yo diga que todo está definido desde este sistema de referencia, puedo hablar de partículas, pero si me voy a otro ya no puedo hablar de partículas. O sea, se trasladas un poquito, o sea, no es cualquier sistema, nada más te movía a la izquierda, o sea, tiene su gracia. Sí, tiene su gracia, sí. Habría que ver qué tan... o sea, no es covariante, está bien, pero al no ser covariante tiene que haber cosas que tú observes cuando tú estás parado en otro lugar. Sí. Y que no son iguales a las que observas cuando estás en donde tú definiste todo. Sí, sí, me imagino que tiene. Lo que pasa es que no hemos tampoco llegado todavía al punto de hacer. Bueno, sí, con Chris hizo mediciones, ¿eh? Sí. Tiene que ver con que tú decías que en realidad las cosas podían depender del sistema. Entonces, tu sistema, la definición como de tu sistema es el sistema en que estás tú en el centro del espejo, defines eso, haz condiciones a la frontera, defines coeficientes de Bogoliubov y todo eso. Sí. Pero luego yo estoy parada en la esquina y sé cómo hacer la traducción, sé cómo hacerla, y ahí puedo medir una cosa que a lo mejor no es lo mismo. Sí, pero creo que cosas como el número de partículas que creaste, que yo me imagino que es lo más importante, sí van a, me imagino que sí van a hacer los mismos, ¿no? Sería como muy raro. No sé, sí, bueno, ¿sabes qué sí hemos hecho? Porque han llegado estudiantes que de repente no ponen el observador en el centro, sino lo ponen en un espejo y hacen todo el cálculo así. Esos son los casos que hemos hecho, ¿no? El operador, y otro acá. Otra definición de otro problema. Sí. No es preguntarse cómo es este problema en otro sistema,
Sí, esos son los dos casos que hemos visto, pero creo que lo que sería interesante hacer, y me imagino que es lo que tú me estás diciendo, es decir, bueno, pero ¿qué pasa si lo hago un poquito, o sea, un epsilon fuera del centro, ¿no? Porque pues... No, o sea, defino mi sistema como esto, pero lo mido en otro. Ajá, ¿cuál es el error que voy a ver, no? Porque nunca puedes hacer las cosas exactas, siempre va a haber un error y quieres estimar qué tan grande es el error de lo que estás prediciendo y lo que vas a medir. Sí, yo creo que se podría calcular eso. Pero no lo hemos hecho. Ok, entonces en esta región 2, cuando está el sistema uniformemente acelerado, lo único que adquieren los modos son fases, dependiendo de la frecuencia del modo. Y en el formalismo de la matriz covariante, la matriz simpléctica de esto es simplemente esta matriz diagonal. Luego, ¿qué más tenemos? El vacío toma una forma muy simple. En la matriz covariante del vacío es simplemente la identidad. Ahí ven como todo se pone como muy facilito. Y entonces, lo que vamos a tener es que la matriz covariante en la región 3 va a estar dada por, pues aquí tendríamos la matriz covariante en la región inicial, que es la identidad, y luego actuamos con la matriz simpléctica. Esta es la transformación de Bogoliubov instantánea, luego la evolución temporal, y digamos, porque nos fuimos de la región 3, había la inversa de esta, ¿no? En ese bloque que construimos. Y eso nos daría ya los estados en la región 3. Entonces, ¿qué? Pues le llamamos a toda esta secuencia B, el Basic Building Block, como le pusieron mis estudiantes. Y entonces ahora puedes pensar en repetir eso para diferentes aceleraciones, haciendo la trayectoria que se te antoje hacer, y sería simplemente multiplicar matrices simplécticas correspondientes a la aceleración que te interesa, y así es como puedes hacer. Estas son trayectorias discretas. Luego desarrollamos, bueno, me falta nada más decir que estos coeficientes de Bogoliubov que aparecen en la matriz simpléctica se calculan usando el producto interior de las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, que son integrales. Entonces tenemos que usar esta definición de producto interior de teoría de campos, que se llama, ¿qué se llama el producto interior ya se me olvidó, pero bueno. No. Sí, eso. Ajá, exacto. Claro, porque es el que es invariante ante transformaciones de Lorentz. Entonces usamos eso y son difíciles, inclusive que son solo estos senos, ni siquiera son los de Bessel, son difíciles de calcular, pero encontramos que en una aproximación perturbativa se puede calcular muy fácil. Entonces todo lo que vamos a presentar es pensando en, digamos, aceleraciones pequeñitas, pero se pueden construir, digamos, aceleraciones finitas a partir de brincos chiquitos, pero estas integrales se podrían hacer numérico. O sea, no quiere decir que no se puede usar la técnica, simplemente que hacer las integrales se tenían que hacer numéricos y, bueno, y trabajar con eso, pero nosotros, pues, por comodidad preferimos irnos a un régimen perturbativo, pero tener el resultado de la integral de manera analítica. El caso continuo, entonces, va a corresponder a tomar estos brincos discretos, hacerlos cada vez más chiquititos y tomar el límite cuando la región, digamos, de la evolución temporal se va a cero, y sacamos el límite y encontramos estas transformaciones continuas que dependen, bueno, de la frecuencia de los modos. Y esta es, en lugar de tener una aceleración dada, es una función que te dice cómo va la trayectoria, cómo cambia la aceleración en el tiempo. Y tenemos aquí, estos serían los alfas, y tenemos una ecuación similar para los betas,
y estos son los alfas instantáneos de cada brinco. Y esa es la técnica que desarrollamos, que nos permitió ahora hacer todas estas aplicaciones que les presenté al principio de la charla de RQI, ¿no? Comenzamos haciendo todas estas cosas de enredamiento. Entonces, por ejemplo, el tipo de cosas que hacíamos es que empezábamos con una matriz covariante en la que tendríamos tal vez todos los modos en el vacío, excepto 2 modos, cada modo por separado. O sea, esto no hay enredamientos en un estado separable, aplastado de modo A y aplastado de modo B. Y luego hacíamos una de estas trayectorias de nuestro gusto, ¿no? Hicimos una que el artículo con Jorma se llama Viaje Alfa Centauro, y tomamos una trayectoria que es como imaginándonos una nave espacial que está en la Tierra, y entonces acelera, y luego hace un rato inercial, y luego llega Alfa Centauro, entonces desacelera y se regresa. Y calculamos qué pasa con el enredamiento en ese tiempo, en esa trayectoria, y bueno, en general podemos ver que la negatividad es función de los betas de creación de partículas y también del enredamiento del estado inicial. ¿Hasta qué hora tengo, Pablo? ¿Qué? No, pues voy de mal en peor. El problema es que Rocío no va a estar aquí el viernes, ¿no? Porque si no diría, bueno, no hay ningún problema y vamos con calma y terminamos el viernes con el detector, pero Yo veo las notas. tú ves bueno, más bien te dejo las diapositivas, porque las notas son de la parte, digamos, como de todas estas técnicas, el detalle, pero ya los resultados y las cosas no están en las notas, pero te dejo las... subimos las dos cosas para que sí los tomen. Bueno, la metrología cuántica, como les decía, nos da una estrategia para estimar un parámetro que aparece en nuestro hamiltoniano. Podría ser el tiempo, podría ser la magnitud del campo magnético, podría ser la amplitud de una onda gravitacional. Y entonces lo que vemos es cuál sería el mejor estado en el cual inicialmente preparamos a nuestro sistema. En este caso, cuál sería la mejor, digamos, matriz, estado escrito como matriz covariante. Y el error para estimar este parámetro va a estar dado, o bueno, ¿cómo se dice? Acotado por el número de mediciones. Bueno, esto está aquí al cuadrado, entonces hay que sacar la raíz, y una función que se llama la información cuántica de Fisher. Y lo que es esto básicamente es muy sencillo. Es una función que está relacionada con la fidelidad de un estado que va a corresponder al estado que obtiene, que codificó el parámetro. Ahorita se los explico con más calma. Y un estado que está infinitesimalmente separado de este. Déjenme explicarles un poquito más a detalle lo que es. Digamos, tengo yo mi estado inicial. ¿Me paras cuando sea hora? Porque sí, porfa. Porque se me pasa. Tenemos un estado inicial y ahora viene la transformación simpléctica, ¿no? Podría ser una de estas trayectorias o podría ser un cambio de observador, podría ser expansión del universo, lo que sea. Eso va a hacer que el estado final dependa del parámetro que quiero medir, ¿no? O imagínense que tengamos un hamiltoniano simplemente, y entonces lo que va a hacer el hamiltoniano es codificar el tiempo. El estado final va a depender aquí del tiempo. Entonces, este estado lo queremos comparar con otro estado que está infinitesimamente cerca, ¿no? Digamos que si este estado se nos fue aquí a epsilon, lo vamos a comparar con uno que está súper cerquita. Si estos son iguales, entonces no vamos a poder estimar el parámetro bien. De hecho, si estos son iguales, la fidelidad nos da 0 y esto no tiene el error es enorme. Si queremos que el error sea pequeñito, entonces queremos que esto sea lo más distinto posible.
Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, podemos jugar con el estado inicial. Van a haber estados iniciales que no nos van a dar algo bonito aquí. Hay unos óptimos, entonces se puede optimizar. Y también, pues, depende de cuál es ese hamiltoniano, cuál es la transformación que está codificando el parámetro que nos interesa. Y luego también está la medición. Ahora, la información de Fisher lo que nos dice es un óptimo. Existe una medición cuántica tal que el error está acotado de esta forma, pero no nos dice cuál. Luego podemos escoger alguno que sea fácil de hacer en el laboratorio y vemos qué tanto se satura, qué tan bien funciona, pero ya esto nos indica que es el mejor caso posible. Eso es lo que nos da la metodología cuántica. Entonces, lo que nosotros hicimos es que ya existían unas fórmulas muy bonitas para la Fisher Information, la información de Fisher, en términos de la matriz covariante. O sea, ya se habían hecho estas fórmulas, se habían escrito de una manera muy simple para modos gaussianos, para estados gaussianos. Y lo que hicimos fue entonces aplicarlas a nuestro formalismo de teoría cuántica de campos en espacios planos y en espacios curvos y en las cavidades. A ese caso lo que sacamos nosotros son unas fórmulas, digamos, de la Fisher Information que decimos, si tú quieres estimar el parámetro epsilon, por ejemplo, pues entonces la información de Fisher va a depender de, este caso lo hicimos, estas R's de aquí es porque escogimos estados iniciales que ya digamos, escogimos estados iniciales que nos interesaban porque ya sabemos que son para este tipo de cosas óptimos, que podrían ser como estados aplastados de dos modos o estados aplastados de un solo modo. Por eso aparecen aquí estas de aquí. Y los betas y los alfas son la transformación que le hiciste al campo. Entonces, digamos, tenemos una bola de matemáticas y de formulitas que te van a permitir, pues, ¿tú qué aplicación quieres hacer? ¿Quieres pensar, no sé, de un campo que está en una caja y luego se expande el universo? Eso te va a dar unas alfas y betas. Claro, eso no se va a medir muy bien, pero pues nada más por hablar de un ejemplo, pues aplica nuestras formulitas, como que tratamos de ponerles ahí, digamos, las frutas fáciles de jalar. Pues ya no tienes que hacer todo el cálculo, nada más metes tus betas y tus alfas y ya tienes la información de Fisher y puedes ver si el sensor que estás inventando tiene buena sensibilidad o no. Y eso es básicamente lo que hicimos después con el condensado de Bose-Einstein. A ver, que esto lo quiero dar aunque sea porque es que es lo de... ¿Ya son? Bueno. Bueno, les voy a contar lo que voy a hacer la próxima vez y Rocío, te paso las... Tú tampoco vas a venir, ¿verdad, Pablo? Les paso la información. Pero ahora lo que vamos a hacer es cómo podemos describir los fonones en un condensado de Bose-Einstein usando teoría cuántica de campos en espacios curvos. Y lo que vamos a hacer, entonces, es ver qué pasaría con este condensado si lo ponemos en una métrica de una onda gravitacional. Vamos a poner a los fonones en un estado aplastado y vamos a ver cuál es la transformación. Vamos a calcular la transformación de Bogoliubov y vamos a encontrar que ese estado inicial cambió poquititito. La amplitud de una onda gravitacional es de 10 a la menos 22, algo así, ¿no? Entonces, pues ese epsilon es súper chiquito, pero vamos a aplicar esta técnica de metrología cuántica para ver si se puede estimar. Y bueno, pues digo, lo presentamos porque nos dan resultados muy positivos. Entonces, lo que voy a hacer la próxima clase es que empezamos con esto, nos vamos en el mayor detalle que pueda, y ya si nos da tiempo, vemos a estos relojes cuánticos moviéndose en el espacio-tiempo. Yo creo que sí nos va a dar tiempo, porque también la parte de los relojes cuánticos no es tan larga, y como ya vimos todas las técnicas necesarias, es básicamente las cavidades moviéndose en el espacio-tiempo y el espacio curvo. Yo creo que sí nos va a dar tiempo de terminar. Bueno, pues gracias. ¿Alguien tiene una pregunta más? Solo una. Bueno. Sí.
Sí. Creo que no es muy claro. ¿Este formalismo de matrices covariantes de dónde viene? ¿Es original de óptica cuántica o...? Yo creo que es más viejito. Lo que pasa es que se ha usado muchísimo en la óptica cuántica, pero creo que yo les mencionaba la vez pasada que a mí me recuerda muchísimo, yo creo que de ahí salió, a un formalismo que se ve en la mecánica clásica. En el segundo curso aquí en la universidad, justamente haces eso, ¿no? Si tienes un sistema, digamos, de muchas partículas en la mecánica clásica, que tienes posición y momento, también las escribes dentro de un vector. Y luego ves clásicamente cómo se transforma la posición y el momento en una forma matricial y vectorial. Yo creo que de ahí salió, pero sí, no sé ni de qué año es, ni quién lo empezó a desarrollar. El primer pedacito del libro rojo de Walt, eso que dices de que pones todo y en un vector y luego ves cómo transforma todo en términos de formalismo simple. Pero no creo que salga de ahí, ¿tú crees que sí? No, sí. Desde los 90. ¿No? Sí. Pero se parece muchísimo. ¿El lubiliano? Sí. O sea, que pones algo igual a L por algo. Yo creo que... No sé si es... Yo creo que, bueno, yo lo recuerdo, bueno, obviamente no porque era mecánica clásica y aquí estamos trabajando con operadores cuánticos. La versión clásica de esto, yo me... Exacto, exacto. La gente que hace grupos dinámicos. Sí. Sí. Sí, yo lo recuerdo del curso de aquí, del segundo curso, del avanzado de clásica, y seguramente alguien dijo, mira qué bonito formalismo, vamos a hacerlo ahora cuántico, y de ahí salió. Bueno. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todos.